Un informe del semanario Búsqueda publicado este jueves señala que el suegro de Guido Manini Ríos, Roque Moreira, fue sancionado por el Tribunal de Honor Militar por haber adquirido un campo de colonización en la década del 70. Nicolás González nos trae más detalles sobre esta información. Ya le damos la bienvenida. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Hola, Miguel. Hola, Nico. El saludo para todos. Bueno, vamos a tratar de contextualizar un poquito de qué se trata esto. Recién decía Rosario, década del 70. La información que brinda precisamente el semanario Búsqueda en la jornada anterior es que sobre el año 1971, precisamente Roque Moreira, integrante del Ejército Nacional, presenta a sus superiores una documentación que en ese caso decía que había resuelto la adjudicación en venta de la fracción de tierra ubicada en la cuarta sección de Artigas. Esto fue puntualmente el 2 de marzo de 1971. La publicación que hace el semanario Búsqueda tiene este documento que nosotros hoy también pudimos acceder. A este documento accedió Búsqueda de alguna forma también porque hizo un pedido de solicitud de información, de acceso a información al Ministerio de Defensa. En este documento que estamos repasando en imágenes, además dice que se presentó Moreira a la licitación como ganadero. La publicación que hizo Búsqueda ayer también recuerda algo que ya todos sabemos y que tanto Moreira como su hija Irene Moreira, hoy la ministra de Vivienda, y el propio senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que es el yerno de Roque Moreira, han insistido en este último tiempo, es que no son colonos, que no es real esta información que se conoce. El ejército, hay que tener en cuenta que recibió en el año 1974, 3 años después, un documento de colonización que subrayaba que todo colono prominente comprador estaba obligado como tal con las obligaciones establecidas en la ley número 11.029. ¿Qué es la ley 11.029? La ley que creó el Instituto Nacional de Colonización en el año 1948. Búsqueda ayer dice que el presidente de colonización de aquellos años, hablamos de Nicolás Llaneza Álvarez, remitió al ejército otro documento en el cual hace referencia a Roque Moreira como colono del instituto en el inmueble 511, que es precisamente el campo en cuestión, con una extensión de más de 1.300 hectáreas, unos 13 kilómetros cuadrados, repito, 13 kilómetros cuadrados. Y otra cosa que también se tiene en cuenta en la información que presenta Búsqueda, desde acceso a la información que hizo, es que esta compra-venta del inmueble no estaba autorizada por el instituto en su momento. Todo esto, todos estos documentos fueron enviados por el ejército al Tribunal de Honor. Y el Tribunal de Honor falló en contra de Moreira. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal de Honor en 1974? Que Moreira cometió faltas graves como agravantes porque no residió en el campo precisamente que había adquirido, porque no lo explotaba directamente, que es una de las iniciativas que justamente propone ser un colono hoy en día, y por la forma de la adjudicación en la cual se había hecho de ese campo. ¿Qué pudimos averiguar en la jornada de hoy? Bueno, un gran trabajo de Martín Ribeiro, nuestro productor, estuvo en contacto hoy con algunas fuentes cercanas al Instituto Nacional de Colonización. ¿En qué está esta situación en este momento? Bueno, hay un triunvirato que se ha armado que está analizando toda la información, la que presentó el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, la que obviamente fue elaborando con distintos informes a lo largo de finales del año pasado. Recuerden que esto ya comenzó a mencionarse sobre octubre, cuando ya estaba casi que resuelta la información del director del Frente Amplio en el Instituto, hablamos de Andrés Berterreche. Y toda esta información que está a cargo hoy de una jefa jurídica de la institución, de una abogada y de una escribana, se estima, según lo que se entiende, que en el plazo de aproximadamente unos 30 días podría ya tener una decisión final, una resolución final sobre qué es lo que realmente ocurrió durante este tiempo, durante la década del 70 y qué pasa en la actualidad. Y si realmente Roque Moreira es colono, su hija también lo es, y Guido Manini Ríos, hoy senador de la República, yerno de Moreira, también lo es, porque explotaron un campo que en realidad pertenecía a colonización, cosa que Manini dice que no. Bueno, todo esto, repito, hoy, en base a algunas fuentes del Instituto Nacional de Colonización, pudimos saber que se estima que en los próximos 30 días, obviamente, se pueda saber. El directorio del instituto no está participando del análisis de este tema. Repito, lo está haciendo la jefa de jurídica de la institución, una abogada y una escribana, pero el directorio no lo ha hecho. Y otro dato importante, el directorio por mayoría, y fundamentalmente con los representantes del oficialismo, votaron que el caso sea reservado.
Por lo tanto, ahora a nivel público no se va a hacer más declaraciones sobre el tema, porque ahora pasa a ser una instancia absolutamente reservada. Quiero tener algunas puntualizaciones con ustedes para tener en cuenta qué significa hoy ser un colono. Y quiero compartir estas imágenes para que quede más claro. Ser un colono hoy en el Uruguay es una persona que accede a fracciones de tierras que no le pertenecen al momento de instalarse en ellas, pero sobre las cuales cuenta o contará con derechos, en las que se comprometen a trabajar y residir junto a su familia. ¿Cuáles son los requisitos para ser un colono hoy en día? Bueno, tener entre 18 y 70 años y contar con conocimientos y aptitudes suficientes para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Empleados públicos de primera línea. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy nos decían que aquí se incluyen, sí, los soldados, por ejemplo, el ejército, pero el rango más bajo, porque son los salarios más bajos. Y también, por ejemplo, un dato que hoy sacábamos de la página del instituto, es que se prioriza a las personas que se dedican a la producción familiar y a aquellos que trabajan de forma asalariada en el medio rural. ¿Quiénes no pueden ser colonos? Aquí lo tienen en la imagen. Personas con capacidad económica muy alta. ¿Qué significa esto? Hoy hacíamos averiguaciones. Bueno, aquellos que tienen salarios superiores a los 100.000 pesos, por ejemplo. Grandes industriales o extranjeros que estén relacionados con grandes industrias. Estos no pueden ser colonos en nuestro país. Cuando se creó el instituto, lo decía hoy más temprano, el 12 de enero de 1948, una parte de la ley decía: por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Con estas características que acabas de leer, nunca un militar de alto rango puede ser colono. Por el sueldo y porque además no se puede instalar. Imagínate un coronel, no se puede instalar a trabajar en el distrito. Y esa es la defensa de Roque Moreira y esa es la defensa que hace Manini Ríos. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿Manini Ríos ha dicho algo nuevo? Hoy lo llamamos. Porque uno se pregunta quién les dio el campo si realmente son o fueron colonos. Claro, es que ahí está la gran duda. Porque hay 50 años de irregularidades, incluidos los 15 años del gobierno del Frente Amplio. ¿Y qué pasó durante esos 50 años? Hoy lo llamamos a Manini Ríos por teléfono. Manini Ríos ya hizo algunas declaraciones a propósito. De hecho, hizo una conferencia de prensa, negó todo esto, presentó la documentación. Acá está el momento de la conferencia de prensa, son esas imágenes. Luego presenta esto al Instituto Nacional de Colonización, que ahora está siendo analizado. Y de alguna forma lo que nos dice hoy Manini Ríos es que esto es una gran tomadura de pelo a todo el pueblo uruguayo. Y que lo que entiende es que, como tiene razón, cree tener razón, seguramente en un tiempo quienes están cuestionando esta situación van a tener que pedirle disculpas al pueblo uruguayo. Puntualmente, entre otras cosas, también hoy Manini me decía, ese predio fue comprado por el instituto en el año 70, allá por los 70, como le estábamos diciendo recién, pero solamente 5 meses el instituto tuvo un informe técnico que decía que no era apto para la colonización y definieron, mejor dicho, enajenarlo enseguida. O sea, solamente 5 meses fue ese predio parte del Instituto Nacional de Colonización y lo vende. Eso es lo que dice Manini Ríos, es la defensa de Manini Ríos. Dice que nunca hubo un colono justamente en ese campo, porque justamente ese predio perteneció unos meses solamente a colonización. Lo otro que también destaca es que Roque Moreira nunca pudo haber sido colono, porque precisamente tenía un alto rango dentro del ejército militar, que era lo que recién tú hacías mención, Miguel. Y lo otro importante que nos decía hoy, yo fui comandante del ejército mientras Berterreche era precisamente el presidente del instituto. Claro, comandante en jefe del ejército militar, mientras Berterreche era el presidente del Instituto Nacional de Colonización. ¿Nunca supo que yo era colono? En aquel momento, claro, porque eso salta después, cuestionando toda esta información y por qué esta información surge el año pasado. Recuerden que el año pasado también estaba toda esta intención, bueno, de que se estaba generando la juntada de firmas para el referéndum de la ley de urgente consideración, y Manini Ríos, de alguna forma, desde el punto de vista político, también a esto lo puso sobre la mesa, ¿no? Porque además se votó algo que tiene que la ULUC incluía artículos que referían a eso. Ya le voy a contar a propósito de ese tema. Hoy hablamos con Berterreche. Habló Martín Ribeiro, fue a entrevistarlo. ¿Qué dice? Bueno, a ver, lo primero es que, como en el directorio se resolvió que esto sea reservado, no quiso hacer ninguna declaración pública sobre el hecho en sí. Lo que dice hoy, de alguna forma, respondiéndole a Manini Ríos, es que, a ver, lo está analizando el instituto a esto, y dice que espera que la situación se defina lo antes posible, porque está convencido que toda la investigación que hizo a pedido de la propia ministra en su momento, cuando se hicieron todas las auditorías y demás, no tiene nada que le revalide lo contrario. Hoy no tiene ningún documento que le diga lo contrario a lo que él investigó, se informó y terminó de alguna forma de hacerlo público. Acá está lo que decía Berterreche. ¿Por qué sucede esto? Es porque la ministra me pide que investigué.
y después que investigué, lo que hice fue institucionalizarlo. Es decir, hice lo que un funcionario, un servidor público debe de hacer, no hice otra cosa. Y después la institución, por 2 veces sacó informes jurídicos que daban razón a mi investigación, nada más. No hay ninguna otra cosa más que eso. Creo que lo mejor es que las respuestas que den los servicios sean lo más pronto posible, pero dándole la tranquilidad de que no corren contra ningún tiempo, porque evidentemente hay que contestar informes que yo sé que están fundados, que no se hizo a la ligera y que se van a contestar también fundadamente. Ojalá que sea lo antes posible para terminar con este tema, que además se siguen incluyendo otras cosas. Yo insisto, yo no tenía ni idea del tema del Tribunal de Honor, ni idea. También fueron las partes involucradas las que llevaron al Tribunal de Honor. Yo no pedí al Ministerio de Defensa, pero evidentemente me llega información. Lo único que falta es que digan que el general Chapepose y el general Cristi eran del MPP y que yo con mis 11 años en el año 73 los influía y les hacía hacer lo que tenían que hacer. Hasta ahora no tengo un solo documento que diga que lo contrario a lo que se manifestó. Mis posiciones no son livianitas. Cuando yo digo algo y digo que si se me presentaba, no era por vocación de mártir, que no lo tengo, sino simplemente por el hecho de que si había hecho una investigación y había metido a un montón de gente en esto y realmente no lo había hecho con la rigurosidad necesaria, tenía que dar un paso al costado. Hasta ahora, y podríamos decir que ya no hay un documento que diga lo contrario. Después, si por interpretaciones, bueno, ahí ya es otra cosa, es otro tema. ¿Y quién decide? Bueno, mantiene su postura. Verderreche dice que no encuentra documentos que digan lo contrario. Pero a todo esto, quien también ha hablado sobre el tema, que ha estado en los últimos días en todos los medios de prensa, es el presidente de la República, y no en una sola oportunidad, Nico. Sí, pero habló poco igual, ¿eh? Sí, Las veces que ha hablado el presidente, habló poco del tema. No quiere hablar mucho del tema porque quiere esperar también que resuelva el Instituto Nacional de Colonización y este triunvirato que está analizando la situación. A ver, el presidente habló el domingo. El domingo en Sauce el presidente dijo: me reuní con Manini Ríos, me presentó su documentación. Lo que presenta Manini Ríos, de alguna forma, es razonable, dice. Lo que explica Manini Ríos. Lo que explica, no lo que presenta. Yo cuando termine el informe te voy a decir eso algo dijo con respecto a eso. Eso dijo el domingo el presidente. No lo que presenta, es lo que explica. Hoy dijo lo mismo, escuchen. Las explicaciones que yo le escuché y el informe jurídico que recibí por parte, creo que es el doctor Guerra, con respecto a la situación de Manini y su familia, para mí las explicaciones son razonables. Nada más que eso. El domingo dijo lo mismo, ¿eh? El lunes de esta semana, el senador Manini Ríos se enojó con esta declaración del presidente. Sí. Dijo que fue tibia. Que esperaba más. Que esperaba más. Exactamente. Eso dijo el lunes Manini Ríos. Hoy cuando yo lo llamé Manini Ríos, lo noté ya molesto con esta situación, de alguna forma. Y de hecho, en un momento me dice, ahora lo tengo que dejar porque entro a una reunión, estaba en el departamento de 33, pero como que no quieren hacer más declaraciones. De hecho, Irene Moreira, la ministra, dio una entrevista a un medio hace muy poco, y cuando le preguntaron del tema también dijo: voy a decir solamente esto, después no quiero hablar más del tema, no quiero hacer declaraciones públicas sobre este tema. Están todos esperando que en realidad resuelva el Instituto Nacional de Colonización. Algunos datos más que quiero compartir con ustedes, que hoy también Martín Ribeiro averiguaba con algunas fuentes del instituto, en estas próximas imágenes para que tengan en cuenta. Vean ustedes, hoy el instituto tiene arrendadas 390.000 hectáreas. Más de 200.000 hectáreas en el total del país están vendidas a colonos propios. Al día de hoy el 93% de esos colonos están al día. Lo otro para tener en cuenta es que, ¿qué cambió con la LUC? La pregunta que recién me hacía Miguel más temprano. El único cambio que tiene el Instituto Nacional de Colonización en cuanto a estar en la tierra, arrendar la tierra, trabajar la tierra es este. Después de residir 10 años, ya no es obligatorio seguir viviendo en el lugar. Desde que la LUC se aprobó, que fue a mediados del 2021, se hicieron 3 pedidos y los 3 fueron negados por el directorio, por distintas razones, ¿no? Los 3 fueron negados por el directorio. Los 3 pedidos que se hicieron porque ya hacía más de 10 años que residían en ese campo y que decían, bueno, no, yo puedo ir a la ciudad y pongo gente a trabajar en el campo o después vengo y trabajo, los 3 fueron negados en su momento.
Me voy a detener 30 segundos porque no tenemos mucho tiempo con respecto a lo que decía Berterreche. Dice, y tiene razón en lo que él plantea, dice, no me han presentado documentos que me expliquen lo contrario. Tú dijiste que en el 70, solo 5 meses el campo fue de colonización y se puso a la venta. Según Manini Ríos, sí. O sea que Roque Moreira, a los 5 meses, ¿qué hizo? Compró el campo. ¿Y es tan difícil mostrar el título? Pido disculpas y las pediré nuevamente si ya Manini y familia, sea su suegro o su esposa, presentaron los títulos. Yo lo que digo, más allá de las explicaciones, yo no soy colono, dice Roque Moreira. Yo compré ese campo y acá está el título. Yo lo compré en tal fecha del 75 y a partir de ahí fue mío, fue mi propiedad. Después el ejército lo dejó seguir siendo colono, dejó seguir siendo colono a Manini. Digo, ¿es todo esto? Alguien lo va a tener que aclarar. No solo colonización. Los Moreira y Manini van a tener que decir, acá están los títulos, yo en el 70. Porque además, como dice Manini también, nadie es colono sin su consentimiento. Y él dice que nunca dio un consentimiento para ser colono. En fin. En la investigación de Berterreche, el campo es de colonización. Por eso, si tengo que pedir disculpas y ya presentaron los títulos, lo haré, ¿no? Pero para mí se terminaba así. Este celular no es suyo, señor Nogueira. ¿Cómo que no es mío? Claro. Lo demuestro en 10 segundos que es mío. Gracias, Nico. Que pasen bien.